una nueva edición del programa Al Rojo Vivo para dar continuidad a las cuestiones que venimos tratando del corredor bioceánico. De esa situación geoestratégica ya desarrollada en varios programas con Joao, con Omar, con Rubén y también ahora que va a participar Damián, se ha puesto de manifiesto varias cuestiones que tienen que ver con la utilización de los sectores de las vías terrestres, de las vías fluviales y de las vías férreas en favor de los imperialismos, construyendo estas obras para atravesar de océano a océano nuestro continente. Pero han surgido algunas cuestiones muy importantes. Una de ellas es la situación de los préstamos, de las inversiones que hace para esas obras el imperialismo chino. Pero además, y agregado a esta situación, se comienza a producir un debate en sectores progresistas, dentro de la izquierda, al respecto de si venimos en un mundo multipolar, si hay imperialismos clásicos, ortodoxos. Bueno, estas cuestiones las vamos a tratar hoy juntamente con Omar de Venezuela, Rubén de México, Damián de Buenos Aires, y yo estar colaborando con todos los compañeros y compañeras para a ver de qué manera aportamos al debate en esta situación. Hay una discusión, un debate con sectores de la izquierda latinoamericana y el progresismo latinoamericano, y es parte primero de la definición de imperialismo para los marxistas. Hay sectores que, volviendo a la discusión que tuvo Lenin con Kautsky, restringen el imperialismo a una potencia imperialista. Es decir, le parece que el imperialismo como realidad es lo mismo que una potencia imperialista. Eso era lo que planteaba Kautsky hace ya más de 100 años. Y es decir, Kautsky planteaba que el problema era la política imperialista de algunas potencias mundiales, no que era, el problema no era el capitalismo mundial en su fase imperialista. En cambio, Lenin decía que el imperialismo era una fase del capitalismo donde el proceso de acumulación de capital tomaba una escala mundial y era regido fundamentalmente por el capitalismo financiero que imbricaba las clases trabajadoras de los países coloniales y neocoloniales y las clases trabajadoras de los países centrales en un proceso de explotación, de extracción de plusvalía. Eso era distinto, es una fase. En ese sentido, estos sectores de la izquierda plantean que el imperialismo es una potencia para restringir el imperialismo a los Estados Unidos. Y en ese marco, como el imperialismo es solo Estados Unidos, plantean que una potencia imperialista como China no es parte de la realidad imperialista del capitalismo mundial, sino que la potencia china es supuestamente, según ellos, una potencia emergente del mundo multipolar que puede ser aliada de los llamados procesos de izquierda o progresista de América Latina. Es decir, China es una aliada para lograr autonomía o independencia de lo que para ellos es el imperialismo nada más, que es los Estados Unidos. Ese es el planteamiento, por ejemplo, de alguien como Claudio Cax, que en un texto de hace ya 10 años decía, China es un socio, pero que no se debe imitar. Es decir, China es capitalista, pero es un socio para lograr independencia de los Estados Unidos. Lo que uno se pregunta es, si China es capitalista, si China en su condición de capitalista invierte en América Latina, es, importa desde América Latina mercancías, recursos naturales, ¿cómo es que no es imperialista? Es decir, como una potencia mundial capitalista no es al mismo tiempo una potencia imperialista. Eso es una contradicción
esencial, me explico. Es decir, las inversiones que hace China en América Latina es para apropiarse de los recursos naturales de la naturaleza, pues, y eso es una política imperialista. Y lo mismo plantean autores como Borón, que dicen, incluso caracterizan que China necesita los recursos naturales o los bienes comunes naturales de América Latina para poder seguir su expansión económica. Pero plantean que hay una diferencia con Estados Unidos, que Estados Unidos ha tenido una dominación excepcional y China es distinto. Y que ese debate, que si China es capitalista o no, eso no es lo importante. Lo importante es que China es diferente a los Estados Unidos. Nunca explica cuál es la diferencia. Y al final, a pesar de que reconoce que China necesita los bienes comunes naturales de América Latina, pareciera que esa presencia de China en América Latina, llevándose soja, llevándose carne, llevándose petróleo, llevándose litio, eso parece que en ese caso no es imperialismo. Entonces, el debate es importante porque lo que genera es que la izquierda, en esa izquierda, diferencie potencias imperialistas malas como Estados Unidos y potencias que no son imperialistas como China, según ellos, o otros que dicen que sí son potencias imperialistas pero que no son tan malas, porque peor es Estados Unidos, porque es el hegemón, la potencia central imperialista. Y para una política de izquierda autónoma, clasista, hay que, como se ha venido haciendo en estos programas, caracterizar a todas las potencias imperialistas y expresar sus intereses en el territorio, como lo ha hecho Guillermo y yo hago otros programas que se expresan en el caso de Sudamérica con los corredores biosánicos que viene invirtiendo China. La cuestión de la visión de personas como Claudio Katz o Atilio Borón acerca del mundo multipolar como una cuestión progresista que está ayudando a países semicoloniales a liberarse del imperialismo estadounidense, que como bien dice Omar, para ellos es el único imperialismo existente, eh, pues es una cuestión que trae muchas contradicciones. Vivimos ya en un mundo en el cual hay una disputa entre dos bandos globales que se pelean por el mercado mundial. Y es terrible que se siga teniendo estas discusiones por parte de la izquierda en el mundo, no nada más en América Latina, sino en todo el mundo. Eh, Creo yo que queda también, digamos, la pregunta de si piensan o qué piensa Claudio Katz o qué pensaría Tilo Borón si una vez que queda derrotado el imperialismo estadounidense, qué es lo que debemos hacer los países semicoloniales de América Latina con China. Si consideran que ya se acabó el imperialismo entonces, o si, eh, o si entonces habría que voltear nuestras armas o defendernos contra el nuevo imperialismo, si es que así lo consideran, ¿no? Acá en México, por ejemplo, pues no hay mucha influencia del pensamiento de Atilio Borón o de Claudio Katz, al menos no en la izquierda reformista mexicana, sí en algunas organizaciones pequeñas, pero acá, digamos, como nuestro principal enemigo es el imperialismo estadounidense, porque es quien nos domina geográfica, política, económicamente y nos tiene sometidos a una guerra contra el narco que parece no tener fin. Eh, Realmente sí mucha gente ve viable que México tenga la libertad de hacer comercio con China, a pesar del Tratado de Libre Comercio que amarra a México, lo ata a impedir eso, pero no se ve a China tampoco como un socio potencial liberador o progresista, se ve también como alguien que está dominando mercados a través de la exportación de capital, se ve como alguien que está eh, teniendo el control de otros países aquí en nuestro continente mediante préstamos abusivos, algunas series de tratados comerciales y proyectos como este corredor bioceánico. Es interesante, justamente hay un detalle interesante, importante en el debate que recién mencionó Rubén, que es que China tiene la característica no solo de extraer materias primas de los países oprimidos semicoloniales como los nuestros, sino de exportar productos manufacturados y además exportar capitales. La exportación de capitales es una característica fundamental y sobre todo de capital financiero,
una característica fundamental de las potencias imperialistas. Estos intelectuales que se presentan como progresistas o incluso de izquierda, que sostienen o que tratan de lavarle la cara a este tipo de potencias, recurren deliberadamente a la falacia, a la mentira, porque no es que no entienden o no reconocen o se equivocan con las caracterizaciones, asumen determinadas posturas que son las posturas, digamos, que nosotros denominamos así, regularmente proimperialistas, como lo hacen muchos políticos burgueses, o sea, como lo hacen la mayoría de los políticos burgueses de los países como los nuestros, que se alinean con una fracción u otra fracción del imperialismo. Particularmente acá en Argentina tenemos, digamos, incluso disputas entre partidos políticos y dentro de un mismo partido político como el peronismo, en relación a para dónde alinearse, digamos, cuál sería el mejor socio, entre comillas, ¿no? Y por socio entendemos potencia imperialista que expolie y oprima a nuestro pueblo. Y existe ese debate entre, bueno, si China o Estados Unidos, que incluso ha partido, fragmentado partidos grandes como el peronismo. Un caso particular es el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia, digamos, electoralmente más importante y en desarrollo de capital es una de las más importantes también, que está, digamos, alineado absolutamente con el imperialismo chino. Ahora, es cínica esta actitud de estos intelectuales, decía, porque cuando hablamos de exportación de capitales, hablamos de una determinada tendencia y de una lógica. El capitalismo tiene una lógica que va más allá de las voluntades, tomando un poco lo que decía Omar sobre el debate entre Lenin y Kautsky. No es un problema de si una potencia o si un gobierno tiene una política determinada, buena o mala, sino de la lógica de desarrollo del capitalismo que requiere y que lo impulsa necesariamente a la explotación de los trabajadores y en el caso del imperialismo, a la explotación de los países oprimidos. Entonces, si China es una potencia imperialista, como algunos reconocen, ¿cómo puede manejarse de otra manera? ¿Cómo puede ser un imperialismo bueno que ayude a los demás países o sea un socio, digamos, amigable, entre comillas, y no una potencia que oprime y explota a las naciones oprimidas, como lo ha hecho Estados Unidos? Es similar a la lógica, digamos, de cuando sucedió la pérdida de hegemonía por parte del imperialismo inglés en la posguerra y Estados Unidos ocupa ese rol de superpotencia hegemónica. Eh, Decir que en ese momento, no sé, Estados Unidos era bueno, no era un socio tan malo como los británicos, realmente es una posición bastante cínica por parte de estos intelectuales, porque están, digamos, defendiendo determinados intereses, en el fondo, proimperialistas, ¿no? Ahí lo que es interesante precisar es que cuando ellos plantean que China puede ser aliado de estos procesos políticos progresistas o de izquierda, en realidad están planteando que China es aliado de gobiernos burgueses que en algunos casos tienen rasgos autoritarios y que aplican en muchas oportunidades medidas antiobreras. Es decir, están poniéndose en defensa de un conjunto de gobiernos, como el de Cuba, el de Venezuela, el de Nicaragua. Es decir, lo que están planteando es que la alianza o la asociación con China en medida general, incluso con Rusia en términos militares, le permite a estos gobiernos tener una política exterior más independiente de los Estados Unidos. Y eso, en el plano apariencial, es correcto. Es decir, estos gobiernos burgueses pueden ser más independientes, pueden tener una política exterior más independiente de los Estados Unidos si se convierten en socios comerciales de China,
si reciben préstamos de China, si reciben apoyo militar de China y Rusia. Pero eso qué tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores? Nada. Es decir, hay gobiernos que pueden tener una política exterior independiente de los Estados Unidos y eso no quiere decir que estos gobiernos sean progresivos para la clase trabajadora. Pueden ser igual o más reaccionarios y más antiobreros que cualquier gobierno burgués. Es decir, no es un signo indicativo de un gobierno que tenga que hacer concesiones a la clase trabajadora ser un gobierno burgués aliado de una potencia imperialista distinta a los Estados Unidos. Es decir, en realidad los gobiernos burgueses le hacen concesiones a la clase trabajadora cuando la clase trabajadora movilizada en lucha cambia las correlaciones de fuerza y le arranca conquistas. Eso no tiene nada que ver con que si es o no su política exterior más independiente o no de los Estados Unidos. Por ejemplo, saliendo un poco de América Latina, la presencia de China ha permitido que países como Turquía, Arabia Saudita, que siempre fueron muy cercanos a Estados Unidos en sus respectivas regiones, ahora tengan una política exterior más independiente de los Estados Unidos, el príncipe saudí o Erdogan en Turquía. Eso hace que estos gobiernos sean progresivos, que estos gobiernos sean más democráticos, más obreros. No. Entonces, ellos están utilizando, diríamos en términos de Marx, un fenómeno aparencial que es que aliarte con China te permite que un gobierno sea más independiente de los Estados Unidos para decir que ser un gobierno más independiente de los Estados Unidos ya te hace, ya pareciera una conquista obrera popular, y no es así. Al análisis que veníamos haciendo de los corredores bioceánicos en América Latina, nos encontramos con que hasta el 2020 Argentina tenía 15 proyectos de financiamientos por alrededor de 15 mil millones de dólares con China. Pero esto no es nada. En el 2022, el expresidente que estaba en su momento ingresa al acuerdo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, es decir, digamos, el dispositivo más grandioso de estos corredores que estamos hablando y que venimos desarrollando nosotros, ¿no? Y ahí hay acuerdos con también varios miles de millones de dólares hasta el 2027 con el imperialismo chino. Lo que estaría bueno saber para poder entonces entender esto es qué condiciones le ponen el imperialismo chino a los créditos que ellos otorgan, a los préstamos que ellos otorgan a los gobiernos. Ya conocemos cómo es el modelo de Estados Unidos, que vienen y te impregnan un plan económico a la medida de ellos, a la instancia de las espaldas de los trabajadores, ¿no? Pero estaría bueno saber cómo son las condiciones de esos préstamos que nos imponen, nos cede o nos dan o nos otorgan desde el imperialismo chino. En el caso venezolano, en época de Hugo Chávez, el imperialismo chino dio dos créditos. El crédito, uno que se cristalizó en el fondo chino-venezolano y otro que se cristalizó en el fondo de gran volumen y largo plazo. Esos eran los dos nombres. Y estos créditos, las condiciones de este crédito aparecieron en su momento en la Gaceta Oficial del Estado. Y son créditos totalmente imperialistas, es decir, son créditos atados. ¿En qué sentido? Que el Estado venezolano debe pagarlos con petróleo crudo, es decir, no refinado, sino petróleo crudo, es decir, materia prima totalmente, y de naturaleza sin ni siquiera refinación, valorización, y debe utilizar buena parte del crédito, es decir, en el caso del fondo de gran volumen a largo plazo, tiene que utilizar el 70% del crédito en la importación de mercancía china y en el pago de proyectos a empresas chinas.
Es decir, yo te presto, pero tienes que utilizar el 70% de esos recursos en mis negocios, mis propios negocios. Eso es imperialista, totalmente evidente. Es decir, eso era lo que hacía Estados Unidos en esa fase emergente, de potencia emergente que mencionaba Damián. Es decir, hay también un mito en la izquierda, que es que las potencias emergentes, imperialistas emergentes, son menos regresivas, son menos agresivas, son menos que las que están ya consolidadas y están sufriendo un posible desplazamiento de su condición de hegemónica. Eso es falso. Es decir, las potencias emergentes son igual de depredadoras y hasta más, porque necesitan intensificar su necesidad de negocios, de oportunidades de negocios para sus empresas, sus capitales. Necesitan intensificar la explotación de la fuerza de trabajo que hacen fuera de sus fronteras. Necesitan intensificar la extracción de bienes comunes naturales. Y esto se ve no solo en América Latina, también se ve con la presencia de China, por ejemplo, en África. Quería agregar un detalle, hay un elemento interesante que suelen o suelen utilizar como argumento estos intelectuales, o sectores progresistas o incluso, insisto, algunos de izquierda, que es para, digamos, lavarle la cara a las potencias o a determinadas potencias imperialistas, que es el papel que juegan los llamados BRICS, el bloque de países en los que China y en segundo lugar Rusia juegan un papel central. Y es decir, es digamos, un bloque de países donde hay países como Brasil, que no son potencias imperialistas, entonces, digamos, dicen que este tipo de bloques juegan un papel también progresivo en relación a quitarle mercado a Estados Unidos y demás. Ahora, ¿para qué y hacia dónde? ¿O para quién? ¿En beneficio de quiénes? Esa es la pregunta, un poco lo que plantea Omar, digamos. Es el hecho de que haya un grupo de países oprimidos en un mismo bloque, o en realidad en un mercado en cierta medida monopólico, en gran medida monopólico, con unas potencias imperialistas, ¿cómo puede cumplir eso un papel progresivo para esos países? O sea, la extracción de materias primas, la división del trabajo en la que ese tipo de bloques encierran a los países oprimidos en el rol de productores de materias primas y que le, digamos, coartan cualquier posibilidad de desarrollo independiente, no puede jugar ningún papel progresista. Simplemente es un mercado monopólico que no incluye a Estados Unidos, pero que no deja de ser un mercado donde hay una relación de opresión entre un pequeño grupo de potencias, como decía en el clásico Lenin, sobre la mayoría de los países y naciones oprimidas. Em, Generalmente estos intelectuales e incluso algunos sectores de izquierda, como decía, ven a este bloque BRICS como eh, algo progresivo, positivo en relación a la dependencia con Estados Unidos. Volvemos de nuevo a lo mismo, digo, ¿en qué beneficia eso a la clase trabajadora de nuestros países? Bueno, bien lo decía Omar y bien lo pueden decir los obreros de África o de cualquier lugar donde China llega con sus capitales. Pues en la misma sintonía que Damián y lo que dijo Mar hace rato, finalmente por más independencia que haya de una potencia imperialista con relación a otra en un país semicolonial, la realidad es que quien domina sigue siendo la misma clase burguesa, la que de capital, de los de producción, de los bancos, capital financiero, etcétera. Y la obrera sigue oprimida, muy independientemente de que la burguesía de nuestros países decidan hacer comercio con Estados Unidos, con China o con alguna otra potencia, como Rusia, con la Unión Europea, ¿no? Creo que parte también, digamos, de cómo puede llegar a influenciar el pensamiento de Atilio Borón o de Claudio Katz o de personas que defienden la cuestión de la multipolaridad o que tratan de disfrazar el imperialismo chino y ruso como
cuestiones progresistas, es que no tienen el historial criminal que tiene Estados Unidos, que a lo largo del siglo XX destruyó por completo al movimiento obrero, al movimiento de masas en los países semicoloniales y en otros países imperialistas, los destrozó. Y eso es innegable, ¿no? O sea, los crímenes contra la humanidad que ha cometido el imperialismo estadounidense son tremendos y no deben de ser perdonados jamás. Sin embargo, pues ese historial lo ha obtenido precisamente porque llegaron a ser la potencia imperialista hegemónica en un momento en el cual no tenían competencia. Ahora ya hay competencia. China y Rusia no tienen ese historial tan terrible que tiene Estados Unidos, pero si se les da la oportunidad, posiblemente lo superen, ¿no? Entonces es algo que también los marxistas debemos combatir esa idea de que no porque no tengan este historial tan terrible, no quiere decir que no tengan la capacidad de replicarlo, de superarlo. Eh, Creo que también tiene mucho que ver la forma en cómo no solamente a través de mercados entra China o Rusia, sino a veces también a través de información. Acá en México, si bien China no tiene un peso muy fuerte en cuanto a propaganda, Rusia sí lo tiene. Rusia sí pesa mucho en cómo entra la propaganda a través de noticias como Russia Today u otras agencias de noticias. Y y China a veces a través nada más, digamos, de noticias un poco más discretas. Recientemente se ha difundido mucho un video que parece tomado de TikTok en el cual hay aviones entregando ayuda humanitaria a Gaza a través de cajas con paracaídas y la propaganda dice que son aviones chinos que acaban de ser enviados por China y que China está retando a las fuerzas de defensa israelíes al entrar en su espacio aéreo, pero este video es falso, o bueno, el video es real, pero no es China. China sí envía ayuda a Gaza a través de Egipto, pero no son aviones chinos. No acaba de pasar, esto pasó el año pasado, y fueron aviones de, al parecer, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, a través también lo de noticias falsas, es como empieza también una cuestión de guerra ideológica con la cual las potencias imperialistas también buscan disputarse eh, en el terreno de la propaganda. Creo que es importante cerrar vinculando a lo que plantea Rubén, porque la invitación que nos hicimos hoy fue debatir eso, ¿no? Cómo hay intelectuales y organizaciones políticas que desde la izquierda y desde el progresismo, es decir, desde sectores chavistas y castristas de América Latina, de izquierda castrista y chavista de América Latina, hacen propaganda a favor del imperialismo chino. Es decir, eso es el resumen de esto. Es decir, el imperialismo chino tiene cada día más presencia en nuestras universidades, a través de seminarios, a través de becas para ir a estudiar a China y a través de eso que llaman los internacionalistas poder blando. Si China utiliza mucho el poder, el llamado poder blando, que es presentarse como una potencia que no es injerencista, aparentemente. Es decir, no hace injerencia política. Supuestamente él no hace injerencia política de China, a diferencia de Estados Unidos. Sin embargo, sí es importante ver si en algún momento, como en el caso venezolano, se le tocan los negocios, si no va a ser injerencia política. Es decir, hacer injerencia política a lo mejor no con la virulencia que hace Estados Unidos, porque todavía no tiene la capacidad militar para estar en todo el planeta. Pero sí hace injerencia a través de esto que denomina correctamente Rubén, la propaganda. Entonces, desde aquí, desde una izquierda independiente, clasista, vincular los intereses de los trabajadores, hay que denunciar la propaganda del imperialismo chino y hay que denunciar la propaganda también del imperialismo yanqui que nos hace creer que es la barrera para que no venga las potencias
que son Vale. orientales, Rusia o China, ¿no? O sea, que nos obliga, supuestamente, tenemos que escoger entre el mundo occidental y el oriental, y no pasa por ahí. Nosotros ya escogimos, y escogimos por los intereses de la clase trabajadora.